Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, como siempre, esperando se encuentren muy bien y que todo les sea de la mejor manera posible. Bueno, tal como quedamos en la sesión de la semana pasada, esta semana nosotros vamos a tener la temática de manera asincrónica para dejar el espacio de clase como un encuentro de asesoría para quienes quieran conectarse de manera opcional, que tengan alguna duda con el trabajo puedan hacerlo. Yo voy a estar conectado entonces en la hora de la clase, se va a programar, de modo que quien quiera tomar el espacio de asesoría puede realizarlo en este horario. Listo. Entonces, antes de comenzar con la temática de esta semana y a petición de muchos de ustedes, eh, vamos a hacer un breve recorderis, vamos a tratar de recordar los cuatro conceptos que nosotros vamos a analizar en el trabajo, ¿cierto? Recuerden muchachos que la entrega de este trabajo es para la semana siguiente, para la semana de arriba. eh, es decir, para la semana de el 28 al 2 de octubre. En ese lapso vamos a estar nosotros entregando el trabajo, que es el trabajo sobre el tema que venimos trabajando, que trabajamos pues sobre tribus urbanas, sobre estas manifestaciones urbanas subculturales que se comienzan a sentar en las ciudades. A propósito de eso, muchachos, el tema que sonó al principio pues en los créditos iniciales, es de un grupo que se llama Lovage, es un grupo de trip hop. Este es un movimiento, bueno, este es un género musical que tuvo amplia acogida por allá por el inicio de este siglo, es decir, por allá por los años 2000, la primera década de este siglo, em, y que constituyó en su momento y que tuvo, sobre todo en Estados Unidos, una pequeña masificación de tribus urbanas, bueno, desde una tribu urbana al fulgor del trip hop, como una especie de variante del hip hop, quizá un poco más, no sé, bueno, con algunas diferencias, eh, como por poner pues cualquier ejemplo un poco alejado de los que veníamos poniendo nosotros, puede ser el trip hop, como una especie de expresión de los jóvenes pues de aquella época, de por allá de los 2000, lo veis. Interesante, vale, ¿cierto? Pero entonces venga, vamos a hacer un pequeño recorderis, vamos a hacer un pequeño vamos a hacer un pequeño encuadre de los cuatro conceptos que vamos a analizar nosotros en nuestras tribus urbanas, ¿cierto? Entonces, ahí va. Entonces, venga, miremos estos cuatro aspectos. Como les decía, el primero es la identidad. ¿Qué es lo que hace que alguien sea de esa o pertenezca a esa tribu? ¿Qué es lo inevitable o infaltable en esa tribu? ¿Cuál es la ideología de esa tribu? ¿Por qué se mueve esa tribu? ¿Cuál es el móvil de esa tribu? Por ejemplo, ya lo veíamos, naturalmente el móvil de los raperos es el rap. Por ejemplo, los barristas, el fútbol. Es decir, ¿qué es eso primario, primitivo? Cuando digo primitivo, pues me refiero a lo primero que se identifica, que se identifica a esa tribu urbana, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que identifica un skater? Pues naturalmente la patineta y así. Creo que aquí les estoy haciendo un poquito del trabajo. Mentiras, pero puede que, por ejemplo, en el caso de los raperos, la cosa sea fácil. A un rapero lo identifica el rap, pero no en todos los casos. Por ejemplo, ¿qué identifica un furro? Bueno, ahora sí tendríamos que comenzar. ¿Qué identifica un otaku? ¿Qué identifica un friki? ¿Qué identifica un mupi? Por ejemplo. No siempre es la música, puede ser otro tipo de ideologías. Por ejemplo, en el documento les mostraba yo los skinheads, que quizá los mueve una causa un poquito más por ponerle algún nombre o por llamarle de alguna manera, pues no sé, política, social, supongo, ¿cierto? O bueno, en este caso, pues supongo que tristemente sería algo racial, eh, pero bueno, es un móvil, es lo que identifica, es ideología, eso en lo cual ellos terminan creyendo. Bueno, entonces, primer caso, identidad, que es la ideología. Segundo caso, lo que veíamos ahorita, la corporalidad. ¿Cuál es el código corporal que ellos deben tener? ¿Cuál es el código corporal que, cuál es el código corporal que las personas pertenecientes a esta tribu o a cualquier tribu pues deberían tener? ¿Cómo se visten? Si hay algún tipo de código en el cuerpo pues como una manilla, un tatuaje, qué sé yo, un estilo de vestimenta. eh, Recuerden que muchos de esos códigos no son necesariamente obligatorios, pero sí son códigos muy distintivos.
son códigos muy distintivos. Por ejemplo, tú cuando ves a alguien que tenga ropa ancha o que tenga cadenas, inmediatamente ya sabes más o menos a qué tribu urbana podría pertenecer. O por ejemplo, si tú ves a alguien vestido de negro, cabello largo, chaqueta de cuero, no sé, ya sabes más o menos a qué tipo de tribu pertenece, más o menos. Entonces, segundo aspecto, corporalidad. Tercer aspecto, territorialidad, es decir, y esto ya es algo muy personal, pues muy de nosotros, muy de nuestra tierra, porque dice Mafezolí y dicen pues los estudiosos de las tribus urbanas, que justamente son urbanas porque dentro de las ciudades, cada tribu, cada tribu termina teniendo un lugar específico eh, que adoptan ellos dentro de la ciudad. Por ejemplo, como nosotros veíamos en clase, el ejemplo del Parque del Periodista, por ejemplo, que es un sitio que alberga punqueros. Es decir, qué lugar de nuestras ciudades son ocupados por qué tribu urbana? Muchas de las tribus urbanas tienen espacios dentro de las ciudades. Hay algunas que no tienen un espacio fijo determinado, pero sí tienen momentos, alguna especie de evento que se celebre por tradición en algún lugar eh, o demás, ¿cierto? Entonces es buscar el territorio donde estas tribus urbanas suelen apropiarse, ¿cierto? Suelen aparecer, permanecer o estar. Bueno, y por último tenemos el aspecto lingüístico de la jerga, ¿cierto? Es cualquier elemento lingüístico distintivo. Por ejemplo, nosotros en clase veíamos que, por ejemplo, los hinchas de Medellín escriben y cambian la letra S por la letra X, mientras que los hinchas de Nacional tienen algunas siglas que los identifican como SDVSF, ¿cierto? Cada perteneciente pues a alguna de estas tribus o alguna de estos sectores de los barristas sabrán muy bien quién hace parte de su propia tribu particularmente por el estilo de escritura, las siglas que utilizan o, eh, digamos, las reglas morfológicas que utilicen para describir sus palabras, ¿cierto? Pero asimismo todas las tribus tienen algún aspecto lingüístico que no necesariamente tenga que ser verbal articulado, hablado, sino que, por ejemplo, puede ser simbólico, puede ser semiótico, ¿cierto? El tema de los signos. Por ejemplo, esto hace pues como parte de estas tribus, ¿cierto? De muchas de estas tribus. Entonces son los cuatro aspectos que nosotros vamos a, a trabajar y que vamos a presentar. Recuerden, en cualquiera de las tres opciones que se brindan, puede ser un video, puede ser un podcast o una infografía, ¿cierto? Material de imágenes. Estas son las tres opciones. Entonces ahí tenemos nosotros ese pequeño recorderis, esa pequeña compilación de lo que vamos a trabajar nosotros, ¿cierto? De esto nosotros, bueno, pues vamos a hacer hincapié en uno de estos aspectos, o estamos haciendo hincapié en uno de estos aspectos muy importantes, ¿cierto? Entonces, antes de pasar a eso, ya saben, muchachos, elijan la tribu que mejor les guste, busquen esos cuatro aspectos, preséntenlo, trabajo súper fácil, trabajo súper sencillo y sobre todo trabajo entretenido, ¿cierto? Porque igual eso es algo que nos toca y es algo de nuestra identidad. Entonces vamos a pasar a ese aspecto de la corporalidad. I am an antichrist. I am an Seguramente, muchos punqueros no me creerían porque yo no me debería ver así como me estaba viendo en el video, sino que me debería ver más o menos como él, que es Sid Vicious, ¿cierto? El gran emblema de los bajistas Sid Vicious. Pero bueno, nada que hacer. Por cierto, muchachos, les presento al negro. Esta es mi mascota, esta es mi mascota de cuatro cuerdas, este es mi compañero de lucha y de guerra. Negro, saluda a la clase. Bueno, naturalmente yo me debería ver más como Sid Vicious, o al menos con esa onda punkera,
a la hora de tocar una canción de estas o para identificarme, ¿cierto? Y esto es algo, como veníamos hablando nosotros, muy importante. El asunto de la corporalidad es un asunto que ha venido tomando mucha relevancia, ¿cierto? Eh, y en nuestro medio cada vez el cuerpo pasa a ser un lugar y a tener un lugar muy privilegiado en Occidente, ¿cierto? De hecho, bueno, aquí exagero, porque el cuerpo siempre ha tenido un lugar privilegiado en Occidente. El cuerpo siempre ha tenido un lugar privilegiado en Occidente. Es decir, desde la misma conformación occidental, por allá los primeros filósofos griegos que dieron, que empezaron a hablar de todas estas cosas que nosotros hablamos hoy en día en filosofía, ¿cierto? Muchos de ellos ya veían el cuerpo como algo a lo cual había que pararle bolas. Por ejemplo, Platón, el mismo Platón ya decía que es que el cuerpo, mentiras, para Platón el cuerpo era algo malo. Platón pensaba que el cuerpo era la cárcel del alma, ¿cierto? Soma. Soma, que es parecido a sema. Sema en griego quiere decir signo, pero también quiere decir cárcel. Eh, Básicamente para Platón la cárcel, soma, perdón, cuerpo, soma, era la cárcel del alma, ¿cierto? De la psique, del alma. Em, y esto es pues bien interesante, porque igual desde Platón hay un repudio al cuerpo por encima y una exaltación del alma, por ejemplo, y eso pues Platón caló bastante en el cristianismo. Los cristianos, los católicos, pues y todas las religiones judeocristianas y derivados como las islámicas, siempre le han brindado un papel al cuerpo como entre sagrado y profano, ¿cierto? Eh, pero digamos que el cuerpo siempre ha sido como una especie de lugar de culto, ya que es el lugar donde se alberga el alma. Eh, por eso digo que esto no es nuevo. No es nuevo que al cuerpo se le preste atención dentro de las culturas. De hecho, muchachos, en todas las culturas hay normas y hay reglas referentes al cuerpo. Y esto es bien interesante, ¿cierto? Recuerden, y aquí no nos salimos de paradigmas de normalidad y anormalidad, pero digamos que el cuerpo siempre es el reflejo y el cuerpo resulta siendo el reflejo de la misma cultura. La clase pasada yo les mencionaba una frase de Freud, que es una frase que me encanta, es una frase que no sé, me eriza la piel, así como amparito, me eriza la piel, em, y es que nosotros somos dioses con prótesis. ¡Es hermosa! Les decía yo que eso de dioses, luego nos vamos a ocupar de esa parte, porque Freud dice que somos dioses. Pero pensemos un momentico en eso de las prótesis, que nosotros decíamos la vez pasada que nos vamos poniendo, ¿cierto? Diferentes artilugios y artefactos en el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de que yo vista con este tipo de ropa dentro de una sociedad, ¿cierto? Ya implica mucho. Y es esto, o sea, las prótesis siempre son el reflejo de la cultura, porque la misma cultura en mayor o menor medida nos va educando, consciente, inconscientemente, disciplinariamente o por control, siempre nos va educando hacia la forma como nosotros deberíamos ser. También esto, y vale por mucho, de manera corporal, de manera corporal. Basta ver, por ejemplo, los esquemas de belleza de las diferentes culturas. Cierto, basta ver, por ejemplo, los esquemas de belleza de las diferentes culturas para darnos cuenta de cómo el papel del cuerpo va cambiando mucho de cultura a cultura, casi sin darnos cuenta. Y de hecho nosotros podríamos pensar, claro, y es natural que nosotros pensemos que el esquema de belleza siempre es el nuestro y que el nuestro es el mejor, porque nosotros vivimos acá, naturalmente, porque nosotros vivimos acá. Y eso es lo normal para nosotros. Sin embargo, digamos que globalmente hay otras culturas cuyo esquema de belleza y cuyo esquema de cuerpo, por ejemplo, de cuerpo ideal, es muy diferente al de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, esta tarde, yo que soy tan desparchado en la vida, yo que seguramente no tengo nada mejor que hacer, seguramente, bueno, sí, ya saben ustedes, como todavía no tengo Play 5, riñón, ya sé en qué gastarte, porque el Play vale creo que $500. Bueno, ya encontré la utilidad de mi riñón, supongo. Mentiras, pero en medio de ese desparche, estaba yo buscando y me dio por empezar a buscar y a propósito de la clase como diferentes estándares de belleza, ¿cierto? Que habían en el mundo. A propósito pues del tema de esta semana que es el tema del cuerpo y de la relación pues del cuerpo con nuestras sociedades, me puse a buscar estándares de belleza y me encontré con unos estándares de belleza que realmente son marcados, pues y que nosotros nos pueden parecer muy raros. Entre esas
vi yo un video, me encontré un video yo en YouTube bien interesante sobre esquemas de belleza que ponía pues como y prometía de alguna manera como el top, creo que era el top 10 de los estándares de belleza más raros. Listo, yo pues supongo era mi fin de semana, me puse a ver eso, ¿cierto? Así de desparche, y me encontré con algunos que son bien interesantes. Por ejemplo, había uno que el esquema de belleza para los hombres era tener marcaduras, cicatrices, que por todo el cuerpo que asemejaran tener piel de cocodrilo, por ejemplo. Y esto era bastante, o sea, esto era bien visto pues en esa tribu. Y eso era un estándar de belleza. Entre más cicatrices y se asemejara pues la piel del hombre al cocodrilo, más, pues digamos, más prominente, más bello resultaba ser el hombre. Estándares de belleza, normalidad y anormalidad. Quizá para nosotros las cicatrices puedan ser signo de imperfección, eh, para ellos quizá no, porque esto asemejaría pues la piel del cocodrilo. No sé si alcancen a ver esta cicatriz que yo tengo acá, pero supongo que esto puede ser un buen paso para hacer un sex symbol en esa tribu. A ver, Wingardium Leviosa. No, eh, era Leviosa, no Leviosa. Maldita sea. It's Leviosa, not Leviosa. Bueno, no, hoy estoy muy descachado. Hoy estoy muy descachado. A ver, bueno, sí, estándares de belleza. Por ejemplo, una moda muy reciente en Japón y que esto sí se ha hecho pues eco y de hecho hace unos meses incluso hasta vi eso en una sección de noticias, no recuerdo qué noticiero. Por ejemplo, el tema de los dientes, resulta ser, por ejemplo, un estándar de belleza tener dientes en forma de colmillo y que estos dientes incisivos estén más salidos de lo habitual y que parezcan colmillos, dando la impresión pues como de tener dientes chuecos. Son estándares de belleza en Japón y en muy buena parte de Asia, no solamente en Japón. Quizá para nosotros el tema de la dentadura es un tema pues como de también cierto tabú. O al menos de ciertos estándares de, de belleza, ¿cierto? Para nosotros los dientes parejos, entre más parejos mejor, en cambio para ellos pagan tratamientos que son tratamientos que no son baratos para tener este tipo de dentadura. Ahora, eh, lo curioso y lo que más me llamó la atención de este top, pues aquí no les mencioné sino dos, pero hay otros, ¿cierto? Otros pues que son más interesantes, como por ejemplo ciertas tribus africanas, que el estándar de belleza es ser robusto, es la obesidad, es ser gordito. eh, Me voy a ir para África a hacer un sex symbol. eh, ya encontré mi misión en la vida. Yo sabía que tanta comedera no era en vano. Entonces, encontré mi vocación, señores. Voy a hacer un sex symbol en África. Eh, Sí, supongo, cuando yo vi eso reaccioné más o menos así. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. No, mentiras, pero sí. Lo que me llamó más la atención es que este video, en aras y en pro de ser objetivo, mostraba que el esquema, y en el primer puesto de ese top, mostraba que el esquema de belleza, más raro de todos, pues eso, ellos lo ponían en términos de raro, el esquema más raro de todos de belleza era el nuestro, en el sentido en cómo nosotros predominamos, por ejemplo, las caderas anchas o los traseros grandes, por ejemplo. Y sí, si uno se pone a pensar, es curioso, por ejemplo, el culto que nosotros hacemos, por ejemplo, a los traseros grandes, eh, que realmente, y si nosotros pensamos objetivamente, también eso podría ser considerado raro, porque nosotros pensaremos, hombre, qué rara las personas o ciertas tribus, por ejemplo, hay una tribu que entre más largo el cuello, más bonito eres, o mejor eres, pues más mejor aceptado eres. Pues lo mismo, aquí tener un trasero grande, pues, ¿qué diferencia habría entre la una o la otra? Me llama pues la atención eso. Eh, lo curioso,
Bueno, y más allá de eso, lo curioso y más allá de eso es que en todas las sociedades, y esto es importante, en todas las sociedades siempre hay estándares y modelos de cuerpo que son los modelos totalmente aceptados, ¿cierto? Por ejemplo, y nosotros lo conversábamos en clase otra vez, la otra vez a propósito de la sociedad de consumo, de cómo, por ejemplo, el imperativo de de la salubridad en nuestro medio era bastante curioso. Y yo les ponía el ejemplo de la publicidad de, por ejemplo, gente comiendo comida chatarra con cuerpos esbeltos, porque nuestro imperativo es cada vez ser más esbeltos, por ejemplo. Pero esto no sucede en todos lados. Por ejemplo, en África, en esta tribu que les decía, me puse a investigar más al respecto. En serio, me quiero volver un sex symbol de allá. Eh, no me entreno eso, pero sí me llamó la atención. eh, las muchas mujeres y muchos hombres de estas comunidades buscan de verdad ser lo más obesos posible. Entonces ellos tratan de comer demasía, las clases más altas, en ocasiones hasta tratamientos se pueden someter para poder empezar a subir de peso y verse pues de manera más robusta, privilegiando sobre todo pues los brazos, que sean pues como brazos gruesos, pero gruesos pues como no duros, sino pues como más flácidos, ¿cierto? Y estos son patrones de belleza pues bastante apetecidos en esta cultura. Y digamos que ellos rechazan sobremanera, esto es lo que me llama la atención, rechazan sobremanera a las personas que son más delgadas. eh, que digamos que por constitución nacen delgadas o digamos no quieren engordar, estas personas inmediatamente son rechazadas. Y lo mismo sucede en nuestras sociedades. Lo curioso es que nosotros siempre terminamos teniendo preferencias, terminamos nosotros teniendo preferencias por determinados cuerpos. Y en ese sentido, digamos que la cultura de alguna manera nos trata de educar a nosotros en cómo deberíamos ser o en cómo deberíamos nosotros lucir. El cuerpo, para nosotros, el cuerpo es esa primera instancia de contacto con el mundo. De hecho, pues la conformación de la identidad, y esto es hermoso, la conformación de la identidad se brinda cuando nosotros tenemos un reconocimiento de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, cuando el niño es capaz de verse al espejo y reconocer su propio cuerpo. Que digamos, ahí hay una pequeña escisión y tenemos nosotros pues determinadas consideraciones imaginarias eh, y nos hacemos pues nosotros como una imagen del mundo. Eso que les acabo de decir, muchachos, es solo desde una teoría psicológica, pero psicoanalítica, de hecho, lacaniana. No, pues hay otro tipo de teorías, esta es una de tantas, pero es interesante pues, ver el papel que juega para nosotros la completud del cuerpo en el esquema de percepción. Quienes estudian psicología me habrán entendido ese último punto. Eh, en ese momento en que nosotros reconocemos nuestro yo a partir de ese primer contacto con el mundo, es que nosotros empezamos a tener de alguna manera eh, un dominio de nosotros mismos, ¿cierto? Pero también es un dominio social en términos de las categorías de aquello que para nosotros adaptarnos debe ser. Y todo esto debe comenzar siempre por el cuerpo. Si nosotros lo pensamos, en nuestras sociedades siempre han existido educaciones para el cuerpo. Y de hecho, la primera forma de educarnos a nosotros es la forma de educarnos del cuerpo. Verbigracia, por ejemplo, la forma que nosotros nos debemos de vestir. Es más, el hecho de que nosotros nos tengamos que vestir ya implica una educación del cuerpo. De ahí para adelante siempre va a ser una lucha constante, por ejemplo, entre el cuerpo, entre los deseos del cuerpo y los deseos de la sociedad. Desde que el mismo maestro te dice a ti no vayas al baño sino a tal hora, ya eso implica que nosotros regulemos el cuerpo, hasta que, por ejemplo, en los colegios nos uniformen a nosotros, es decir, tenemos que ser cuerpos uniformes, o hasta que en la misma universidad, bueno, o en muchos aspectos, incluso por fuera de la universidad, se obligue, por ejemplo, a la autonomía para utilizar determinadas marcas, por ejemplo, o para consumir en el cuerpo de determinadas maneras. Eso ya implica que a nosotros dentro de la cultura siempre nos van domesticando y el primer punto de domesticación es el cuerpo. Eh, el cuerpo, pues, en las dos vías que les estoy mencionando. La primera, pues, domesticar en la vía corporal, en la vía fisiológica, en la vía de nuestras propias necesidades, no solamente pues en términos de esfínteres, sino por ejemplo también en términos de la comida, por ejemplo también en términos del ejercicio y demás,
¿cierto? Este tipo de biopolítica profiláctica o biopolítica fisiológica, qué sé yo, ¿cierto? Eh, Deleuze, por ejemplo, y es curioso esto, Deleuze, por ejemplo, hablaba del tema, Gilles Deleuze, y él utilizaba un término que a mí me encanta, que era el término de cuerpo sin órganos, en el sentido de que nosotros, al existir dentro de estas sociedades, somos sujetos de deseo, ¿cierto? Y pareciera que nosotros siempre tenemos que ser como cuerpos que no tenemos órganos, para poder existir dentro de la sociedad. Bueno, y sacando un poquito el tema del ES, por ejemplo, el tema ahorita del profesor que no deja ir al alumno al baño, sino en determinadas horas, es casi que ignore usted el asunto orgánico y tenga usted solamente un cuerpo. Y en ese caso es un cuerpo disciplinado. A nosotros nos disciplinan, no solamente en esta parte fisiológica, sino en otra parte, que es en la cual quisiera yo hacer más punto, hincapié, y casi que derivado de la primera, que es la parte estética. En ese sentido, nosotros somos, y me encanta este término, es un término que creo que está en el documento, somos homoestéticos. Nosotros hemos migrado y evolucionado a tal forma, a tal suerte, que nosotros en este momento dentro de nuestras sociedades eh, tenemos que ser lo más estético posible. Y a nosotros nos disciplinan en el asunto de la estética. Ahorita les puse el ejemplo, por ejemplo, de la belleza corporal, en muchas culturas, de cómo en muchas culturas, por ejemplo, a veces los que somos gorditos somos más apetecidos, son otros los que son flaquitos, quizás son los más apetecidos, por ejemplo, quienes tengan determinadas cicatrices. mm, Miren que esto es un asunto que trasciende ya incluso el tema de las tribus urbanas y que termina siendo un asunto de toda nuestra sociedad, de toda nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que comenzar a disciplinar nuestro propio cuerpo también en el tema de la estética. Eh, y podemos hablar nosotros quizá en leyes que para nosotros pueden ser universales, pero que realmente no lo son. Por ejemplo, y recuerdo mucho esto, el otro día estaba yo discutiendo algo con una amiga, que ella había tomado un curso de etiqueta. Entonces ella me estaba contando como los protocolos para poder combinar. Muchachos, yo soy lo menos disciplinado corporalmente para hablar pues en términos de estética ahora que lo pienso. Eh, tal vez por eso siempre he visto de negro, para poder evitar eso. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos normas de cómo combinar nuestro vestido, tenemos formas de cómo comer, por ejemplo, o de cómo se debería ver nuestra comida, incluso hasta ese punto. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos normas, y eso es transversal a muchas culturas, y eso es transversal a muchas culturas, por ejemplo, normas de movimientos en el baile, ¿cierto? Y en determinados tipos de baile, que no es otra cosa que la expresión del cuerpo, que la expresión del cuerpo dentro de una misma sociedad, reglas para mover el cuerpo, y eso también es de alguna manera disciplina. Eso también es de alguna manera disciplina, y eso es a lo que voy. Y el punto, pues, de esta sesión. eh, y es que en nuestras sociedades también existe una dictadura, y esa dictadura es disciplinaria, y es una dictadura disciplinaria del cuerpo. Ya ni siquiera puesta en que la sociedad te va a castigar como lo veíamos antes por no verte de una forma, sino que para tú adaptarte a la misma sociedad tienes que disciplinarte a ti mismo, no solamente en el cuerpo, sino de alguna manera, y por ponerlo eh, no sé, poético, también tienes que disciplinar tu propio espíritu. También en términos de lo que a nosotros nos termina pareciendo bello, en lo que a nosotros nos termina pareciendo bonito. Y tal cual lo que nosotros podríamos hacernos a nosotros mismos en nuestro cuerpo, la prótesis que nos ponemos, lo que decíamos en la clase, la máscara, persona significa máscara, eh, lo que nosotros deberíamos ponernos para también ser de alguna manera aceptado. La máscara, me encanta esa parte de Benedetti. eh, pues Mario Benedetti tiene una novela que se llama La Tregua. No sé por qué pongo ejemplo a Benedetti. Seguramente, no sé, estoy sentimental hoy y no quería citar a Arjona, entonces por eso cité a Benedetti. Vaya, vaya. Malévolo cucarachón se los puso sentimental. Benedetti ponía un ejemplo muy bonito en La Tregua, pues un ejemplo no, una imagen muy bonita, y era la imagen de levantarse todos los días, verse al espejo y verse tal cual uno es, para luego uno ponerse la máscara
con la cual todo mundo te va a ver y tú vas a ver a todo el mundo, porque no solamente es una máscara que todos te van a ver, sino que es una misma máscara que tú que se va a reflejar. Y esto aplica para todos los aspectos transversales de la vida, no solamente el factor, pues, no solamente el factor social de la aceptación, el amor, la estética, no, sino también dentro y profana, pues, muchos otros aspectos. Por ejemplo, la palabra, por ejemplo, la misma creencia divina, ¿cierto? Y esto es transversal a todas las religiones, luego lo vamos a ver cuando estemos viendo el papel de la religión en las sociedades. eh, Todas las religiones tienen algo que ver con el cuerpo, ¿cierto? Y tienen de pronto algún tipo de estética. Por ejemplo, nosotros ahorita hablábamos, bueno, yo hablaba sobre la forma como el cristianismo, ese primer cristianismo medieval, por ejemplo, y todavía pues uno ve cómo la influencia cristiana denota el cuerpo también como algo que no se debería profanar, ¿cierto? Como algo que no se debería profanar. Por ejemplo, recuerdo yo un día que molestando le dije a mi abuelita, mamita, me voy a hacer un tatuaje. Inmediatamente me acuerdo cómo ella se fue enrojeciendo, viendo aquí la bilirrubina, la poquita bilirrubina que le queda a la viejita, pobrecita, y ahí mismo se enoja, se enerva y me dice, no, señor, porque es que eso es profanar al cuerpo, ¿cierto? Es profanar al cuerpo. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Mm, También desde un punto de vista muy católico y pues me dio pues una muy buena cátedra sobre cristianismo, eh, o al menos sobre ese cristianismo no sé, más occidentalizado, supongo, más latinoamericano que tiene ella, eh, explicándome por qué el tatuaje, por ejemplo, no es algo pues bien visto, en ese sentido de que el cuerpo es algo totalmente pulcro, que debería ser pues como algo más divinizado. eh, ¿Cierto? Son formas de ver, pero por ejemplo muchas otras culturas tienen factores religiosos donde también implican tocar el cuerpo. Así pues como el cristianismo tenemos el no tocar al cuerpo, pese a que tenemos ciertas estéticas en el cristianismo, ciertas formas de estética en el cristianismo que luego las vamos a ver, eh, eh, digamos que en muchas culturas sí tienen, por ejemplo, esa forma de tocar el cuerpo como algo divino. Y esto es transversal a todas. Por ejemplo, en muchas tribus africanas que consideran, por ejemplo, sagrado ponerse aquí discos que les amplían un poco el labio inferior, sí, para quedar, uy, Dios mío, yo tengo un labio grande, para quedar pues como con esta parte súper ancha, por ejemplo, puede ser una forma. Por ejemplo, hay tribus o religiones donde tienen, bueno, también el factor de la tribu de cocodrilo que les mostraba, ¿cierto? De la belleza del cocodrilo, también tiene un factor sagrado, no solamente pues es de, ay, mira ese papacito como tiene la piel de cocodrilo, no, sino que es que para ellos también el cocodrilo es un animal sagrado. Entonces esto para ellos resulta ser bien interesante. O por ejemplo, para estas mismas religiones rastafaris, el aspecto de las rastas son muy fundamentales para ellos, son fundamentales y que implican de entrada también una forma en que el cuerpo tiene un contacto también con lo divino. Todas las culturas, desde lo divino, no solo desde lo estético, sino trascendiendo un poco más allá hacia lo divino, eh, tienen que vérselas con el cuerpo. Y de alguna manera las personas que crecen ahí terminan educándose en este tipo de factores. Nosotros en Occidente, que es quizá pues donde más hemos hecho hincapié, donde quizá nosotros hemos hecho más mella, ¿cierto? Nosotros hemos, pues digamos que este factor occidental de la religión quizá pasa a un segundo plano culturalmente, porque nosotros culturalmente pues hemos perdido un poquito el valor religioso por sí otro tipo de valores diferentes en Occidente, ¿cierto? En Occidente, o al menos en esta parte de Occidente que estamos analizando. Por eso nosotros ahorita tenemos una multiplicidad de cuerpos, pero que no dejan de entrar en un patrón estructurado, ¿cierto? Y que ya tiene que ver con otro tipo de cosas, como por ejemplo la función social, pues sí, la función social, la función estética, incluso la misma función del goce dentro de nuestras sociedades. Por eso es interesante. Es interesante analizar un poquito el cuerpo de nosotros en función a nuestra propia cultura.
Y yo creo pues que una forma muy bonita de estereotipar al cuerpo, y lo decía la vez pasada, es por ejemplo esto, que en Occidente ha pegado tanto, que en Occidente ha pegado tanto. Yo me maravillo y en serio, me maravillo bastante y arduamente. Yo soy, no digo que soy ignorante de estas cosas, pero al menos en muchas cosas sí no le he prestado la atención que de pronto requeriría. eh, por ejemplo, pues para un curso de antropología y para el tema del cuerpo. La compañera mía el otro día me dijo, venga, tomémonos selfies. Y bueno, eso me causa bastante curiosidad. Yo no me tomo selfies si no es con ella. em, entonces empezamos a tomar selfies y empieza ella a modificarlos por medio de filtros. Es curioso como, por ejemplo, todos los filtros, o muchos de los filtros, o muchas, no sé si eso todavía son filtros, pero muchas de las modificaciones preestructuradas que muchas aplicaciones tienen, por ejemplo, para el mismo cuerpo, son tan estereotipadas para esquemas de belleza de nosotros que resultan ser interesantes, como por ejemplo quitar manchas, o como por ejemplo rejuvenecer, ese imperativo de rejuvenecer. Enseguida pues vamos a ver también un documental donde hablan de eso, luego les cuento, pues ya enseguida les cuento. Rejuvenecer, por ejemplo. em, em, ¿Qué más es? Ah, por ejemplo, ella lo que más me llamó la atención, por ejemplo, el hecho de ponerse pequitas, ¿cierto? De cambiarse el color de los ojos. Esto es interesante. También el factor de cómo nosotros jugamos con el cuerpo de tal forma, pero las opciones son tan limitadas solamente a los esquemas de belleza de nosotros. Dudo mucho que algunos de esos filtros tengan, por ejemplo, ponerse aros en el cuello para quedar con cuellos más largos, como en esta tribu africana. O por ejemplo, sacarse los colmillos para parecer de pronto que es más, con este factor de belleza mucho más oriental. Esto solamente es aplicado a nuestro propio modelo de belleza, y de entrada ya nos están diciendo, pilas, es que en esta cultura nos gustan estos y estas características estéticas. No digas nada, ya nos exhibiste. De hecho, pues es incontable la cantidad, por ejemplo, de contactos míos que se tratan de quitar peso a través de filtros, y que se les nota de una, porque entre otras son, yo creo que tan malos como yo para hacerlo. eh, pero también implica pues como esa necesidad de disciplinar el cuerpo para ponernos todos en el mismo esquema de normalidad. Insisto en que esto a mí me parece realmente maravilloso, me parece realmente increíble, y me maravillo mucho viendo todo este tipo de cosas, de cómo para nosotros el cuerpo juega un papel todavía tan importante, ¿cierto? Juega un papel todavía tan importante. Entonces, yo les había contado, muchachos, les había contado que, que íbamos a ver un documental, pues lo mencioné brevemente ahorita. Complemento de esta sesión es un documental que desafortunadamente me lo bajaron del otro enlace, no lo subí yo, sino que el enlace anterior lo habían pues como bajado, o el otro enlace donde yo lo ponía, o lo tenía, ¿cierto? Lo bajaron, y el enlace que hay ahorita, hay algunas partecitas que se quedan como en mute, ¿cierto? Por un lapso pues de algunos segundos se queda en mute, y no se escucha nada. Sin embargo, pues quizá la idea esencial del punto de lo que se quiere decir se coge, ¿cierto? Se agarra ahí. Entonces el documental se llama Antropología del Cuerpo. Es un documental pues bacano, chévere, y es bastante interesante a propósito de todo esto que nosotros estamos pues como viendo, y que de hecho pues ya hacen un poquito más de énfasis en el aspecto divino del mismo cuerpo en nuestras sociedades, bueno, y en todas las sociedades, y esto es pues a nivel histórico. Nosotros aquí con la masificación de culturas, tenemos influencia de muchos esquemas y estándares de belleza, pero bueno, ya luego hablaremos un poco más de eso, lo cual es pues bacano e interesante. Entonces, muchachos, recuerden para la próxima semana entonces el trabajo, ¿listo? Que se sube únicamente por medio de la plataforma. Ahora, un aspecto que olvidé decir al principio, me estoy recordando ahorita. Muchachos, yo sé que, por ejemplo, quienes quieran tomar la opción del video, o incluso quienes quieran tomar la opción del audio, no siempre pues en el audio, pero yo sé que a veces quedan archivos súper pesados y la plataforma no nos admite
pesos que no sean más de 20 megas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Podemos subirlo a alguna plataforma de libre distribución. Por ejemplo, pueden subirlo a SoundCloud, ponerlo privado, pues sí. YouTube se puede poner privado, que solamente quien tenga el enlace lo pueda ver, pues en este caso sería yo y yo no lo voy a compartir a nadie. Es otra opción. Y pueden poner un documento de Word, subir el documento de Word y poner el enlace ahí, ¿cierto? Esto para que podamos tener la calificación dentro de la plataforma, que es bien importante, muchachos. ¿Listo? Es bien importante. Eh, para que sepan entonces que el único medio por el cual se recibe trabajo es por medio de la plataforma del campus virtual, para que lo tengamos presente. Por lo demás, entonces, muchachos, yo les iba a hacer otra cosita del trabajo, pero se me olvida con esta memoria que tengo. Ah, bueno, no, pues sí, animarlos bastante. Ya pues con este tema de la corporalidad también podemos nosotros tener muchas luces y explayarnos, porque es interesante también cómo en las tribus urbanas hay una domesticación del cuerpo y tiene que haber una domesticación del cuerpo, tiene que haberlo. Y es hermoso pues que lo haya. ¿Y qué tal que no lo hubiera? ¿Qué tal que no lo hubiera? Porque eso también hace parte de esos esquemas con los que nosotros nos queremos identificar, con los que nosotros queremos tener. Mm, una última anécdota que había olvidado contarles. eh, Hice algo este fin de semana que no había hecho en todo el tiempo de la cuarentena, y es que fui a comprar ropa porque ya pues una ropa que tenía se me manchó y bueno, no tenía pues ya más ropa, fui a comprar ropa. Entre esas, me dio curiosidad un almacén al cual pues siempre he tenido curiosidad, que se llama creo que Movie. Es un almacén pues donde venden como camisetas camisetas muy estereotipadas o ropa muy estereotipada, ¿cierto? Para cierto tipo de personas, que por ejemplo tipo superhéroes o demás. Claro, cuando yo entro ahí, me doy cuenta de que las personas que estaban ahí, muchas haciendo fila pues también para entrar, eh, casi que todas estaban uniformadas. Hubo un punto en que me puse a dar la fila para entrar, casi que todas tenían el mismo estilo de camisa, el mismo estilo de pantalón, como el mismo flow. Pensaba yo, listo, domesticación de la estética. Somos homoestéticos, porque dos locales más para allá había otra tienda de ropa, no, ya después no recuerdo ni el nombre, pero también los mismos que estaban haciendo fila para entrar, mm, estaban también casi como uniformados, naturalmente. Yo fui y me compré esta camisa tan hermosa, eh, y es una camisa muy estereotipada, responde también a un estilo que uno también quiere proyectar frente a los otros. Qué excusa tan barata para chicanear que me fui a comprar una camisa. No mentiras, pero es válido el ejemplo. Entonces, muchachos, ánimo con el trabajo. Recuerden que la conexión a la sesión de esta semana es de manera opcional. Es de manera opcional para quienes quieran. Cabe aclarar, pues, para quienes quieran y necesiten asesoría. Yo voy a estar conectado entonces. Listo. Eh, Muchachos, siempre agradeciéndoles la disposición que han tenido, siempre agradeciéndoles la participación y la asistencia en las clases. Esta es de manera asincrónica, pues el tema es de manera asincrónico, que consta pues de este video que estamos haciendo más el documental, ¿cierto? Ya la próxima semana tendremos como tal el tema de manera sincrónico. Recuerden entonces, muchachos, quienes requieran asesoría, voy a estar en la hora de clase conectado. ¿Listo? Ahí hacemos pues como ahí me dobleteo. Entonces, muchachos, fuerte abrazo para todos. Nos estamos viendo entonces la otra semana o esta semana quienes quieran asesoría. eh, y un fuerte abrazo, muchachos. Ánimo con esos trabajos. Los dejo con, eh, los dejo con una canción que, bueno, es especial para mí. Fuerte abrazo.